El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Buenas tardes, queridos radioescuchas y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio. Hoy es 24 de octubre, viernes, son las 4 de la tarde, que quiere decir que es la hora del comienzo del programa. Comencemos por escuchar los titulares. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. Desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico fue sede esta semana de la segunda cumbre sobre la enseñanza del derecho civil. El evento, convocado por la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, se celebró en la Católica ayer jueves y hoy viernes con gran participación de la clase togada del país. En esta segunda cumbre, un nutrido grupo de expertos habló sobre los retos actuales en el aprendizaje de los estudiantes de Derecho, la necesidad de un currículo actualizado en las 3 escuelas de Derecho de Puerto Rico ante el Código Civil del 2020, el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza y los nuevos horizontes que se abren para la práctica de la notaría ante la realidad demográfica del país. Y precisamente hoy se une a Actualidad Pública la presidenta de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la licenciada Migdalia Fraticelli Torres, para hablar del alcance de este encuentro. No te pierdas Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Buenas tardes, queridos radioescucha, todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Es la hora de Actualidad Pública, son las 4 de la tarde, hoy 24 de octubre, ya se está acabando octubre también, y estamos aquí algunos de los panelistas usuales del programa para traerles lo último, ¿verdad?, en las noticias y temas de interés, ¿verdad?, siempre desde esa perspectiva de las enseñanzas sociales de la Iglesia. Y soy la licenciada Lisa Riestra, vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Excuso a nuestro presidente, que va a estar en Roma unos días en el jubileo de las universidades. Estará también en España en unos diálogos del retiro, dando unas conferencias. Pero sigue con nosotros aquí nuestro decano de la Escuela de Derecho, el licenciado Fernando Moreno. Saludos, Fernando. Saludos, Lisa. Saludos a nuestra invitada y a la gente que nos escucha cada semana. Bueno, y tenemos, como ha adelantado el licenciado Fernando Moreno, a la licenciada y doctora Migdalia Fraticelli Torres, ponceña, profesora, ha sido jueza, y viene a estar en un evento muy especial que hemos tenido de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, del que vamos a hablar próximamente. Saludos, licenciada Migdalia Fraticelli. Buenas tardes a todos los radioyentes, a ustedes por la invitación, muchas gracias. Estoy bien contenta de regresar a mi ciudad natal, Ponce. Llevo mucho tiempo por el viejo San Juan, pero realmente regresar a Ponce siempre me entusiasma. Qué bueno, las raíces llaman siempre, así que sí, pues qué bueno, estamos contentos de tenerla aquí. Y al alma mater, porque Migdalia es pionera. También. Tengo que decir que yo soy de la clase de 1970, así que empiecen a sacar números. Era don Francisco Carrera,
El presidente. Quien me dio mi diploma de bachillerato en artes con especialización en ciencias políticas, que es lo que me lleva a estudiar derecho entonces a la UPR. Sí. Ay, qué bien, pues otra egresada ilustre de nuestra universidad. Y el evento del que estábamos hablando es la segunda cumbre de enseñanza de Derecho Civil, cuya sede es la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en concreto la Escuela de Derecho es el anfitrión y se llevó a cabo ayer y hoy en el Teatro Monseñor Vicente Murga. Primero, pues nada, quería un poco que nos contara, licenciada Fraticelli, un poco su trayectoria, ¿verdad? Para que los que nos están escuchando y viendo a través de las redes, pues conozcan mejor quién es usted, de dónde viene, digo, además de Ponce, su trayectoria profesional y personal. Diríamos que esto es como un entrampamiento, porque vine a hablar de la cumbre. Llegaremos a ello. Del derecho civil, y me han preguntado sobre mi trayectoria. Pues me da mucha alegría compartir con ustedes que luego que yo salí de Ponce, fui a estudiar Derecho, empecé en el servicio público, acabada de graduar, como quien dice, en el 1973, se inauguró el primer Departamento de Asuntos del Consumidor en Puerto Rico, así que nos fuimos con su primer secretario a trabajar en ese campo nuevo que estaba de moda, Derecho de los Consumidores, así que fue realmente una experiencia bien enriquecedora. Y de ahí nos fuimos a estudiar estudios graduados, regreso a Puerto Rico y me integro a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde estuve por casi 3 décadas enseñando, hasta que en el 2004 la señora gobernadora María Calderón me nombra al Tribunal de Apelaciones. Así que tuve 15 años en el Tribunal de Apelaciones y ahora estoy por mandato constitucional, pues obviamente los jueces tenemos en un momento dado que retirarnos. Estoy más que retirada, jubilada, pero trabajando en el Colegio de Abogados y Abogadas. Así salí un 31 de marzo del Tribunal de Apelaciones y ya el primer día laborable de abril le dije a Edgardo Román que en paz descanse, para que soy buena, ya no tengo limitaciones para trabajar en el colegio, y eso es lo que nos lleva a trabajar, a organizar esta cumbre, porque desde el 2020, cuando se aprueba el Código Civil, nos damos cuenta de que el derecho civil en las escuelas iba a tener un impacto. Había que hacer cambios curriculares, teníamos un nuevo contenido, una nueva visión, particularmente en ese libro segundo sobre la familia y la persona, y yo decidí que no me podía retirar, o sea, tenía que seguir haciendo algo por el país, y me integré al Colegio de Abogados como presidenta de la Comisión de Derecho Civil, y eso es obviamente lo que nos ata a las 3 escuelas, y ya en el 2024 hicimos la primera cumbre sobre la enseñanza del derecho civil en la Universidad Interamericana, porque queremos que la cumbre se dé en las escuelas, dentro de la misma comunidad académica, para que tanto los estudiantes como los profesores, que son los protagonistas de esas actividades, tengan la oportunidad de intercambiar ideas de las 3 escuelas que se reúnan allí. Y este año le toca el turno como anfitrión al decano Fernando Moreno Rama en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y yo estoy fascinada, primero porque regresé a mi campus, no lo conozco. Mejorado, ¿no? 50 años, ha cambiado mucho, pero se siente el espíritu pionero, revivió en mí el espíritu pionero, y estoy bien contenta, primero porque tengo que reconocer que la labor del decano en esta cumbre ha sido espectacular. Apoyado sobre todo por la profesora Milagros Martínez Mercado, y el grupo de estudiantes. 6 estudiantes que han hecho un trabajo espectacular de organización, de diseño del cartel, de comunicación con los ponentes, que realmente hemos tenido que reconocer ese trabajo en estos 2 días que hemos estado aquí en la universidad. Así que yo realmente estoy fascinada con la interacción, con la colaboración de toda la Facultad de Derecho, y sobre todo porque tengo que destacar esa destreza de organización que han demostrado. O sea, ya realmente todo quedó tan bien, y yo creo que cuando finalmente nos despidamos hoy por la noche,
podamos decir con alegría que estamos listos para nuestra tercera cumbre, que espero que sea en la Universidad de Puerto Rico, nuestra tercera anfitriona en esta carrera que hemos comenzado para tratar de unir a las escuelas, porque ese es el propósito. Así que de eso podemos hablar ahorita, porque el propósito es que las escuelas sigan unidas, intercambiando ideas para mejorar la carrera jurídica en el país. Qué bien, pues sí, pues qué interesante. Fernando, ustedes han invitado a una serie de panelistas, ¿verdad?, que han estado desfilando en esta segunda cumbre, como nos ha explicado la licenciada Fraticelli. ¿Nos puede contar quiénes han estado en esta segunda cumbre? Primero quiero decir, ¿verdad?, la organización de la cumbre, la primera fue hace un poquito más de un año, año y medio, sí. Como año y medio más o menos, y antes de que culminara la primera cumbre, ya Migdalia me había dicho, la próxima es en Ponce, ¿sabes? Así que hay que empezar a trabajar. Escogidos, entonces. Y no habían concluido los trabajos de aquella primera cumbre en la Universidad Interamericana, y ya nosotros estábamos moviendo cosas aquí, y ha sido un trabajo grande de, como ella menciona, un grupo de personas que ha encajado muy bien, que hemos colaborado muchísimo, y que mover, ¿verdad?, 2 días de un programa intenso desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para principalmente, como señaló Migdalia, para la comunidad académica de los profesionales del derecho, pero también obviamente pues hay cosas que le sirven a todo el mundo, así que hay una participación bastante importante de abogados y muchos del área sur, que es gente que queremos también tener cerca de nuestra universidad. Como panelistas, pues hay que resaltar que hay profesores y profesoras de Derecho Civil de las 3 escuelas de Derecho, que eso es lo que la cumbre busca, sentarnos a todos en la misma mesa y tener conversaciones sobre cómo nosotros enseñamos y cómo nosotros queremos que se desarrolle y entendemos que se tiene que desarrollar el derecho civil. Yo creo que lo del código fue el pretexto más que otra cosa, porque es algo que hacía falta independientemente del cambio en la legislación. Así que ha habido de todo un poco, ¿verdad? Y unos paneles bien variados, con participación de notarios. Hay una notaria que vino de Argentina. Eso iba a preguntar si había gente de afuera también, de ponentes. El jueves fue, yo creo que una sesión bien enriquecedora. Nosotros comenzamos a través de la aportación del compañero profesor Rubén Nigaglioni, hablar de qué se espera de la profesión en tiempos de crisis, y realmente nos lleva a reflexionar de que quizás en ese momento es que somos más necesarios los abogados y las abogadas para poder defender obviamente las estructuras que nos dan estabilidad, que nos dan seguridad en una sociedad que está atacada por tantos frentes, ¿verdad? Y que muchas veces la gente no sabe cuál es la salida. Pues ahí los abogados debemos aportar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía para colaborar en que se mantenga esa estabilidad y esa seguridad. En la tarde participó el decano Moreno en un taller espectacular sobre las nuevas reglas de conducta profesional. Pero sobre todo encaminado a la enseñanza, o sea, cómo esas reglas de conducta van a impactar el modo como nosotros les vamos a enseñar a los nuevos estudiantes, a los nuevos abogados, cuál es el comportamiento ético que se espera de ellos en el ejercicio de la profesión. Pero también tuvimos la oportunidad, con la asistencia de la ex jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiormata, que dirigió un grupo de profesores que dan distintos códigos, código civil, el código penal, código mercantil, y fue una discusión también bien interesante, porque después de todo, el hilo conductor de la segunda cumbre no era el contenido, cómo se va a afectar el contenido, que fue lo que discutimos en la primera cumbre. En esta ocasión, y por eso es que lo que voy a decir ahora es importante decir cuál es el hilo conductor, son factores que inciden, que afectan la enseñanza del derecho civil y fuera del derecho civil, todo el derecho. Y el que haya códigos, que tengamos un sistema civilista, es uno de los factores que más influye, no quizás el más determinante, pero muy determinante, porque es lo que determina el contenido de los cursos, la organización y la secuencia de los cursos, el modo como nuestros juristas procesan la información, porque un jurista en el sistema del common law puede procesar la información
con igual resultado lógico, pero de manera analógica. A nosotros se nos enseña a hacerlo de una manera deductiva. Eso quiere decir que el sistema, el hecho de que tengamos un código para regir el derecho privado es un factor importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las carreras jurídicas. Pero ese no es lo único. Eso es como un poquito abstracto. Vamos a la cosa más concreta. Oye, que los estudiantes lleguen a un salón de clase sin comer, o que están en una clase y tienen que salir corriendo para trabajar 3 o 4 horas para generar ingresos para poder comer esa tarde. Pues eso es algo que la propia Universidad Católica nos trajo a la mesa. Hay que trabajar con las necesidades vitales que tienen los estudiantes y que afectan su concentración, Claro. el tiempo que le pueden dedicar al estudio, el aprovechamiento. Oye, porque una persona mal alimentada, malnutrida, no puede tener el mismo aprovechamiento que tiene una persona que tiene sus 3 comidas balanceadas. Así que es importante, esa primera mañana del viernes nos hizo ver que efectivamente los profesores y las profesoras tenemos, cuando estamos en un salón de clase, que mirar a esos 50 estudiantes que están allí sentados y pensar que alguno de ellos no ha comido desde ayer. Y que tenemos que ser empáticos y sensibles, que a veces eximimos demasiado y no nos damos cuenta que esa persona no pudo entregar a tiempo un trabajo porque tuvo que ir a trabajar para poder comer él, y quién sabe si darle de comer a algún familiar también, a su mamá, a su papá, a sus propios hijos. Así que realmente ese tema que lo propuso la licenciada Carolyn Costa Lugo, lo agradecemos mucho, que va a estar junto a la doctora Yarimar Rosa Rodríguez, que hace lo mismo en la búsqueda de alimentación para los estudiantes en la Universidad de Puerto Rico, y que va obviamente va a completar ese cuadro que tuvimos ayer el doctor Hernán Vera. Así que es importante que, ayer no, esta mañana, es importante que sepamos que esas 3 personas pusieron en justa perspectiva la humanidad de la gente que tenemos en el salón de clase. Tienen unas necesidades inmediatas que no tienen que ver con el contenido del próximo examen parcial, tienen que ver con su propia subsistencia. Y eso, pues obviamente nos debe llevar a los profesores y a las profesoras a ser un poquito, como dije, más empáticos y más sensibles a esas necesidades. Y a crear confianza, que ese estudiante o esa tenga la confianza de llegar donde nosotros y decir, tengo esta necesidad, y que usted pueda ayudar a encaminarlo, porque hay recursos, hay alimento disponible, pero muchas veces los estudiantes no lo saben, o por vergüenza o por mero desconocimiento. Así que para mí eso fue como bien revelador. Yo tengo que decirle a ustedes que estuve afectada emocionalmente desde las reuniones que tuve con los panelistas hasta la presentación, porque son cosas que a veces pasamos por alto, no las tomamos en cuenta, y estamos trabajando con seres humanos. Tendrán muchas computadoras al frente. Hay demasiada pantalla en el salón de clase hoy día, sí, pero detrás de esas pantallas todavía hay seres humanos que tienen necesidades básicas. Y obviamente, pues por la tarde bregamos con la inteligencia artificial, una cosa realmente espectacular, un tema necesario, porque por primera vez se planteó que nosotros tenemos que empezar a trabajar con este tema de una manera también distinta. No podemos comenzar a decir, es plagio si lo hiciste con IA. No, la inteligencia artificial puede ser útil. Lo que pasa es que tienes que irle enseñando al estudiante cómo se usa y de qué manera puedes proteger cualquier imputación de uso inadecuado, ¿verdad? Poco ético de esos recursos. Y para mí, pues obviamente el que tuviéramos personas que nos explicaran cómo debemos atender incluso el mal uso. No puede ser castigando de inmediato porque esto es nuevo. Claro. Así que lo que debemos hacer son, pues, algún tipo de disciplina paliativa, un poco directiva, más formativa, que simplemente disciplinar o sancionar, porque es algo nuevo que todavía no sabemos manejar. Si los profesores no la podemos manejar de manera adecuada, siempre tenemos un susto cada vez que tratamos de sacar alguna información, imagínense los estudiantes. Así que para mí eso fue bien alentador. Mientras estamos conversando, están preparándose ya el próximo panel que va a hablar de destreza. Nos vamos nosotros a señalar con todos los dedos de la mano.
¿qué no estamos logrando de los estudiantes, de los nuevos egresados? ¿O estamos haciendo todo lo que podemos? ¿O podemos hacer más para que sean mejores abogados y abogadas? Y ahí vamos a tener no solo profesores de clínica, profesores que adiestran estudiantes para competencias particulares, como es el licenciado Carlos Concepción de la Universidad Interamericana, la licenciada Carmen Cedeño de la clínica de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, y la jueza administradora de la región de Ponce, la honorable Lisette Toro, egresada nuestra. Egresada también de esta facultad. Así que esa última sesión, obviamente, yo creo que promete ser tan excelente como todo lo demás de la cumbre, y nos corresponde entonces continuar con esta discusión. Esta conversación empezó, pero tiene que continuar porque hay muchos retos. O sea, el reto de la reválida sigue para nosotros siendo algo importante y en algún momento vamos a tener que hablar de eso. Sí. Otros métodos de validación que ayer se discutieron, pero al dedillo, con propuestas concretas. ¿Cómo vamos a validar las destrezas? ¿Cómo nos aseguramos antes de que el estudiante salga por la puerta de la facultad que ya está preparado para ser un buen abogado o una buena abogada? Pues a través de esos métodos de avalúo que tanto la rectora del recinto de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Mayagüez, Yaira Ortiz, con el doctor Chalceno de la Interamericana y el licenciado y profesor José Alvarado de la UPR, trataron con tanta competencia. De verdad que yo me quedé boba. Yo pensaba cómo empatar esa primera sesión de avalúo del jueves con la última de destreza. Y una de las respuestas que va a haber a una de las preguntas en el panel sobre las destrezas es que quizás las escuelas tienen ya las herramientas en sus manos para asegurar que esas destrezas estén consolidadas en cada uno de esos egresados. Así que yo creo que ha sido un éxito. Yo estoy bien satisfecha, no solo del contenido de la cumbre, de la organización, que ha sido espectacular, sino también del resultado. Yo creo que de aquí hemos salido como entusiasmados con nuestra profesión de didacta, docente. Definitivamente no lo estamos haciendo tan mal. El título de la última actividad es ¿en qué fallamos? Y yo creo que no estamos fallando. O sea, hicimos una introspección y no estamos fallando. Hay cositas que hay que mejorar, pero creo que estamos en el camino correcto para lograr mejores abogados y abogadas para el bien del país. Me encanta que miren al estudiante en su totalidad, no solamente a un ente al que hay que dar una calificación, una nota al final del semestre, sino a un ser humano con todo lo que implica, con sus afectos, con sus emociones, su cuerpo, su alma, su inteligencia, ¿verdad? Pero pues se intercambiaron no solamente ideas, como mencionó Fernando, sino experiencias, ¿verdad? O sea, que ha sido muy hands-on, como dicen los americano. Ha sido prácticamente como un taller práctico para los profesores y los que se dedican a la enseñanza, ¿no? No, las proyecciones, las presentaciones que proyectaron estas personas, yo no sé si Fernando coincide conmigo, pero muchas de ellas realmente a mí se me quedaron grabadas. Yo que las tuve que evaluar todas para efectos de organizar, ¿no? Uh-huh. Me quedaron grabadas algunas de esas gráficas y yo digo, Dios mío, pero ¿en dónde estábamos? ¿Por qué no habíamos traído esto antes a la mesa? ¿Por qué no se había discutido antes? O sea, pues qué bueno que ya se trajo y ya no se quedó oculto, ya está a la intemperie. Vamos entonces a coger el toro por los cuernos y decir cómo resolvemos este problema. La universidad, la Pontificia Universidad Católica, es que como yo me gradué de la universidad cuando todavía no era pontificia, pues le sigo diciendo universidad, así que me disculpan. Pero problema. La Pontificia Universidad Católica, con ese comedor pionero, yo quedé fascinada con la idea y el modo como Carolyn Costa Lugo lleva toda esa experiencia y todo ese compromiso para que estos pioneros coman por lo menos una vez al día, pero que puedan satisfacer esa necesidad de todo ser humano y que entonces se pueda concentrar de verdad en los estudios. Claro. Para mí eso fue revelador. Yo de verdad que fue una experiencia bien sentida, emotiva,
yo creo que todos los que estaban allí sintieron lo mismo. O sea, yo creo que descubrimos algo que veíamos, pero que no queríamos reconocer. Y igual la experiencia de la doctora Yarimar Rosa Rodríguez, con todos los estudios que está realizando en OPR sobre esas necesidades que tienen los estudiantes. Y obviamente Fernando estará de acuerdo conmigo que la respuesta del doctor Hernán Vera, pues obviamente no era de esperarse, con todo el conocimiento que tiene, sobre todo sobre el manejo de todas las cosas, de las necesidades de los jóvenes en este país, con todos los estudios que él está realizando sobre la juventud de Puerto Rico. Pues tenemos que ir a una pausa porque se nos ha ido la primera media hora, pero seguimos después de esta pausa. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Buenas tardes, queridos Radio Escucha y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio y en la primera mitad de nuestro programa de esta tarde, 24 de octubre, tuvimos la dicha de tener a la licenciada pasada jueza Migdalia Fraticelli Torres con nosotros, hablándonos sobre la segunda cumbre de enseñanza de Derecho Civil llevado a cabo en estos 2 días, ayer jueves, hoy viernes, en nuestra Escuela de Derecho, en el Teatro Monseñor Vicente Murga, pero teniendo a la Escuela de Derecho de la Católica como anfitriona. Así que pues comenzamos hablando en general, ¿verdad?, del programa, temas muy interesantes, se está mirando, ¿verdad?, son profesores que están intercambiando ideas y experiencias, pero mirando al estudiante en su totalidad, en su integridad, ¿verdad?, con sus necesidades también básicas, ¿verdad? Se reconoció ese problema que hay, esa vulnerabilidad en tantos estudiantes hoy día del hambre que a veces, ¿verdad?, tienen que trabajar para poder comer adecuadamente y que hay que atender esas necesidades básicas si queremos que efectivamente aprendan, ¿verdad?, y que pues salga ese perfil del estudiante preparado para el campo laboral, ¿verdad?, en este caso como abogados. Hablaron también del tema de la inteligencia artificial en esta cumbre, ¿verdad?, y cómo no se ha de ver como un enemigo, sino como un posible recurso educativo. Podríamos hablar un poco sobre eso y sobre una panelista que mencionó Fernando que vino del extranjero, Argentina me parece, para estar en la cumbre. ¿Nos podrían contar un poco? Antes de entrar, ¿verdad?, en materia de nuevo, los que nos están sintonizando, que estamos aquí con la querida licenciada Migdalia Fraticelli, que, como tú mencionaste, fue jueza, abogada muchos años, pero también profesora de Derecho de diferentes materias, y que lleva unos años a través del Colegio de Abogados y su Comisión de Derecho Civil organizando diferentes eventos. En este caso es la segunda cumbre de enseñanza del derecho, pero ha tenido otros proyectos como cumbre sobre derecho civil en general y una cumbre que hizo de los retos demográficos con unos estudios que produjo una publicación como de 600 páginas, con unos estudios muy, muy rigurosos y muy detallados. Así que Migdalia pues ha hecho una contribución y sigue haciendo una contribución enorme, y el éxito de este evento no es casualidad, es resultado de mucho trabajo, muchas horas de dedicación. Yo me quito el sombrero porque ella con cada panel se reunió por lo menos una vez, si no más, para que los panelistas entre ellos se conocieran. No es la primera vez que van a hablar entre ellos, que van a tener, ¿verdad?, que cada cual llegó a su mesa con una idea bastante clara de que no vienen a improvisar, sino que hay una idea bastante clara de lo que van a decir los demás panelistas y el propósito del panel, y fue una selección, pues, como ya se mencionó en el segmento anterior, de diferentes expertos en el área, además del junte súper importante y parte de lo que incluimos en esta actividad y en la del año pasado es compartir. Hay almuerzo para los panelistas y para que se den esas conversaciones más informales, y hay unos compartires al final del evento que también son importantes, porque ahí es que salen los proyectos de verdad. Así es. Uno escucha y uno tiene esas experiencias durante la cumbre como tal, pero cuando uno sale y dice, oye, qué interesante esto, y vamos a seguir trabajando este tema, y esas relaciones, esos espacios que mencionábamos en el primer segmento, donde los profesores de las 3 escuelas de derecho se encuentren
y dialoguen y compartan y son súper refrescantes, porque a veces uno piensa que los problemas son exclusivos de uno y de la universidad de uno, de la facultad de uno, y cuando uno sale y escucha y ve que las experiencias son compartidas, pues también a veces son compartidas las soluciones y las alternativas, y todo el mundo aprende y hace falta. En Puerto Rico realmente hace falta que haya esa comunicación, por lo menos en el mundo del derecho. Sé que en otras facultades será el mismo fenómeno, y si no es por gente como Migdalia, que saca de su tiempo, mucho de su tiempo para que estos encuentros se den, pues no se darían estas conversaciones. Así que yo, Migdalia, gracias, y me quito el sombrero. Y verdad, estamos concluyendo nuestra cumbre aquí en la Católica, pero las puertas, esta es tu casa, antes que fuese mi casa, la casa de Elisa, pero las puertas siempre están abiertas, y tú sabes que cualquier invento futuro pues cuentas con nuestra, ya lo sé. con nuestra colaboración. Ha cometido un error el señor decano, porque hacerme esa oferta ha quedado comprometido públicamente. Miren, yo quiero reconocer y explicar por qué el Colegio de Abogados está involucrado con la enseñanza del derecho. Y quizás el Código Civil, como dice Fernando, fue la excusa, fue la mejor excusa. Lo que pasa es que como yo no he dejado de ser profesora toda la vida, no importa que hubo un hito en mi desarrollo en la judicatura, la realidad es que pues seguí enseñando, soy profesora adjunta de la Universidad Interamericana en sus programas de maestría, y la realidad es que no me he separado de la docencia, y me parece que si puedo ayudar un poquito, particularmente con la experiencia que traigo entonces de la judicatura, yo como que pienso que es lo que se necesita para ser un buen abogado, particularmente cuando veía esos alegatos, ¿verdad? Y veía algunos espectaculares. Yo decía, Dios mío, pero estos estudiantes, estos abogados son realmente preparados, convincentes y sobre todo comprometidos en la defensa de la causa que fuere. Pero también me daba cuenta de que había algunos que tenían muchísimas deficiencias. O sea que tú haces un alegato sobre derecho civil y no mencionar ni siquiera en el índice legal el artículo del código que aplica. O sea, o la ley especial que aplica, pues eso llamaba también la atención. Siempre me pareció que debíamos estar siempre atentos a cómo identificar esas deficiencias para poderlas corregir a tiempo. Así que cuando se aprueba el código, que veo que viene seguramente alguna revisión curricular, porque entonces fíjense que el nuevo código tiene un título preliminar extensísimo, y tiene un libro primero donde separa a la persona y todos los conceptos básicos que van a nutrir los demás libros, ¿verdad? De los 6 que tiene ese cuerpo legal. Así que si tenemos un título preliminar bastante amplio y un libro primero separado de las instituciones familiares, pues entonces necesariamente como que tenemos que revisar los currículos, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Y de eso se encargó entonces el profesor Luis Muñiz sobre Derecho Civil, de explicar, bueno, pues que a lo mejor hay que organizar el estudio del derecho de una manera distinta, así que hasta eso se trajo. Pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan que el Colegio de Abogados tiene también, como parte de su compromiso, la obligación de colaborar con las escuelas para mejorar la formación de los egresados y darle la oportunidad a través de sus programas de mentoría de poder desarrollar esas destrezas que tú sales con ellas nuevecitas de la escuela, y hay que fortalecerlas, hay que desarrollarlas, hay que interactuar con los abogados viejos para uno poder no coger las malas mañas, sino los buenos hábitos, ¿verdad?, de estudio, de argumentación, las destrezas. Así que eso es lo que nos lleva en la Comisión de Derecho Civil, aunque el Código Civil nuevo fue la excusa, a tratar de colaborar con las escuelas a mejorar la enseñanza, particularmente del derecho civil. Pero la Comisión de Derecho Civil, como él dijo, también, además de la primera cumbre, la segunda cumbre, celebra otros congresos sobre el Código Civil. Vamos a tener el segundo congreso en abril del 26 y queremos ahí tener a los 3 poderes, tanto el poder legislativo como el judicial, como el poder ejecutivo, aportando cómo podemos mejorar el Código Civil. Pero quería señalar, porque ya que lo mencionó Fernando, que una de nuestras actividades también fue el reto demográfico
que es algo que deberíamos sencillamente traer a la mesa también, incluso en las facultades. Se habla poco del reto demográfico. ¿Y qué vamos a estudiar en una facultad de Derecho sobre reto demográfico? Lo primero es que, señor decano, hay que empezar a incluir en el currículo materias sobre la edad mayor, adultos mayores. Hay un nuevo derecho de la vejez en algunas repúblicas latinoamericanas, derecho de la adultez, derecho de la edad mayor, derecho de los adultos mayores, le puede poner el nombre que quiera, pero ya se está desarrollando ese derecho. ¿Por qué? Porque en el 2050 vamos a tener el 40% de la población con 75 años o más. O sea, va a haber 3 adultos de 85 años o más por cada niño de 0 a 5 años. Oye, pues hay que anticipar y crear los cursos que permitan que esa nueva generación de abogados pueda atender a esa nueva población con esas nuevas necesidades, necesidades de vivienda, necesidades de salud, contra la explotación, alimentación, porque no tienen pensiones enjundiosas. Cada día tienen menos los viejos para poder mantener sus necesidades básicas. Costo médico sube. Por tanto, como vemos, el Colegio de Abogados o la Comisión de Derecho Civil que presido desde el 2020, este sería mi 5º año, nos dimos a la tarea de identificar problemas básicos del país y colaborar en la atención de esos problemas básicos del país. Así que nos parece que tanto el reto demográfico como el mejorar la enseñanza, el mejorar el código tiene muchas cositas conflictivas que hay que corregir de inmediato y la Asamblea Legislativa sigue dándole largas al asunto. Así que hacemos estos congresos sobre el Código Civil para lograr que se atiendan esas deficiencias y se corrijan para bien del país. Pero también quiero hacer un señalamiento sobre una de las actividades de hoy viernes, que es el de la notaría. Nosotros tuvimos la suerte de que la notaria, doctora Cristina Armela, argentina, una intelectual argentina, expresidenta de la Unión Internacional del Notariado Latino y hoy día, pues ya al salir del cargo, es presidenta honoraria de la Unión Internacional del Notariado Latino. ¿Y por qué invitamos a doña Cristina Armela? Porque esta señora, por su experiencia internacional, conoce cómo es que se estudia el derecho notarial en el planeta completo, en todas las repúblicas, más de 100, creo que ya indicó más de 100 países en donde hay notariado latino, igual que tenemos en Puerto Rico. Y cada día la profesión del notario se va distinguiendo más de la profesión de la abogacía. Y entonces seguimos dejando la notaría como un curso más en las facultades de Derecho. Y posiblemente en familia hablamos algo del notario, el divorcio notarial o la emancipación en sede notarial, el matrimonio, pero la realidad es que es más que eso. O sea, nosotros entonces lo que pedíamos de doña Cristina es que nos hablara sobre su experiencia en la Universidad Notarial en Buenos Aires. O sea, que en donde posiblemente, como en muchos países, ella señala 7 u 8 países, como Puerto Rico, los notarios tienen que ser abogados. Pero eso no quiere decir que cuando estén estudiando la abogacía y quieran ser notarios no reciban un mejor currículo sobre lo que corresponde al notario propiamente como profesión. No es que queramos crear otra profesión paralela a la abogacía, es que los currículos escolares se fortalezcan para que salgan mejores notarios. Oye, y ahora con la inteligencia artificial, con la automatización, con la globalización, los notarios tienen que saber enfrentar todas esas innovaciones. Y yo le pregunto al señor decano, ¿estamos las escuelas preparadas para ese nuevo papel del notario? O sea, por eso es que le pedimos a doña Cristina Armela, a la doctora Cristina Armela, que nos hablara sobre esas experiencias para ver cómo nosotros podemos en Puerto Rico comenzar la discusión. Nos trajo
boceto, ¿verdad?, de lo que podría ser un currículo, pero nosotros tenemos una realidad, tenemos agencias acreditadoras norteamericanas, tenemos currículos particulares, solamente 3 escuelas, menos población estudiantil, que posiblemente se nos haga un poco más complicado crear currículos distintos, pero por lo menos podemos fortalecer el de notarial. Podemos tener talleres especiales para los que quieren ser notarios, seminarios especiales para los que quieren ser notarios, según hay una clínica para litigios, que haya una clínica notarial o que haya pasantía en oficina de notario. Así que yo creo que eso es una de las cosas, de las mejores cosas de la cumbre, la posibilidad, por mandato del propio Tribunal Supremo de Puerto Rico, de que se le dé atención a la gestión notarial, que hoy, pues obviamente sigue supeditada a la profesión de la abogacía como si fuera un accesorio. Y no, hay muchos compañeros que tienen como profesión única se dedican a la notaría. El notariado. Sí. Algunos de ellos son parte del Colegio Notarial, que es una organización independiente del colegio, pero entre esos, y que hay que entre esos juntas que Migdalia logra, pues el Colegio Notarial auspicia la visita de esta notaria y se une al evento, así que tenemos tanto el Colegio de Abogados y Abogadas como el Colegio Notarial también participando y como dice Migdalia, ciertamente hace ya, diría yo, 5 o 7 años en Puerto Rico se está dando un cambio en todo este tema del notariado y los requisitos para ser notario. Tomará tiempo, tomará varias generaciones siendo bastante conservador, pero se está dando un cambio, una diferenciación entre esas dos profesiones y como señala, el futuro de la notaría con todo el tema de la tecnología y los requisitos que hay, lo importante que es, aunque uno no lo vea tan claro, pero los notarios son indispensables en nuestro sistema, en todos los eventos importantes, en las compraventas de propiedades, en las hipotecas, le dan certeza a un montón de negocios que sin esa figura ahí, los notarios a veces se sienten que no se les da el valor que tienen dentro del sistema, así que los que dan seguridad a la economía, o sea, es la realidad. Y también hay que capacitar a esos futuros notarios en el tema de esta población envejeciente, de los adultos mayores, porque a veces no necesariamente las escuelas preparan a los futuros juristas para esas situaciones. Y para mí ese junte, como dijo Fernando, entre el Colegio de Abogados y Abogadas, el Colegio Notarial y las escuelas, antes la Interamericana, ahora la Pontificia, yo espero que en 2 años tengamos la 3ª cumbre de la Universidad de Puerto Rico. Eso lo que hace es que fortalece la profesión, o sea, nosotros nos une, o sea, que hace una realidad el compromiso que las propias reglas de conducta nos imponen de colaborar en el mejoramiento no solo del sistema judicial, sino del sistema educativo. Claro. Y sobre todo de las interrelaciones entre las distintas facetas que tiene esta profesión tan hermosa, porque si yo vuelvo a nacer, vuelvo a ser abogada, y yo no crecí diciendo voy a ser abogada, yo iba a hacer otra cosa, pero una vez entré a estudiar Derecho, me enamoré y aunque algunas personas dicen, yo no quiero que mi hijo sea abogado, yo quisiera que todos mis hijos y todos mis nietos fueran abogados. Yo creo que es una profesión de servicio, que invade todos los espacios sociales, y en la medida en que uno pues se comporte de manera ética y sobre todo solidaria con los compañeros, con los clientes, con la otra parte, respetuosa siempre del proceso. Porque nosotros, Fernando, los abogados lo que hacemos es participar de un juego, como quien dice, todos somos equipos. Hay una parte de un lado, una parte del otro lado, tenemos siempre un árbitro y tenemos que comportarnos y seguir las reglas. Hay algunos que no siguen las reglas, pero esas reglas permiten que nosotros ayudemos a que la sociedad eche para adelante. La misión de las partes siempre es resolver el problema. Yo a los estudiantes les digo, el abogado es para resolver el problema, no para crear más de lo que hay. Y uno tiene sus argumentos y al juez le tocará a veces la decisión difícil de decidir quién sí, quién no, pero la misión, ¿verdad? Y el enfoque
debe ser claro que los clientes tienen un problema y uno es resolverlo y no ser insensible, porque uno podrá tener muchos casos y muchos clientes, pero para cada cliente su caso, su problema es lo más importante. Sí. Y es en todos los ámbitos de la sociedad, en el ámbito familiar, en el ámbito de los negocios, en todo. O sea, que en la medida en que uno sea sensible y que uno entienda que para el cliente hay una solución que es la única solución, pero que uno puede facilitar el entendimiento de que hay varias soluciones y que posiblemente él no tenga toda la razón y que uno tenga la destreza, la habilidad de poder convencer a ese cliente que la solución es buena, que vamos a aceptarla, que hicimos todo lo posible para que precisamente ese fuera el resultado, pues yo creo que triunfamos. O sea, yo creo que hay que se sentir satisfecho por el trabajo que uno ha hecho y eso nos llena de felicidad. Yo me siento contenta de haber escogido y haber hecho que la profesión realmente me enamorara. O sea, yo no me veo haciendo otra cosa. O sea, después que ya cogí este camino, yo no creo que yo me veo haciendo otra cosa que no sea seguir abogando por otro. Que lo ha unido a la profesión también tan digna de la cátedra, ¿verdad? Usted ha enseñado también a los futuros abogados que es una vocación propia, que una la vive o la tiene o no la tiene, ¿verdad? En su caso tiene esa vocación, como bien nos ha expresado, y ha permitido iluminar el camino de tantos abogados que ahora están, ¿verdad?, practicando esta profesión jurídica con esa misma pasión, con esa competencia, ¿verdad? Y es parte también del y en sentido familia, de la cumbre. porque Migdalia es esposa del profesor Muñiz Argüelles y madre del profesor Víctor Muñiz Fraticelli. Yo enseño el curso de investigación jurídica y el libro lo escribió la familia Muñiz Fraticelli y se lo digo a los estudiantes, que lo identifico cada uno. Este es profesor Leto, ella es profesor Leto, el hijo es profesor. Y es una obra súper importante. A mí me encanta ese curso de investigación porque yo creo que es la primera vez que uno puede exponer a los futuros abogados a pensar de una manera que es completamente diferente y es abrir los ojos, yo creo, a intentar enamorarlos con esa profesión que tú nos contabas. Migdalia, se nos ha acabado el tiempo, pero de verdad, qué pena. Gracias por compartir con nosotros y gracias por el trabajo invaluable de tantos años y por tocar nuestra puerta y querer traer esto a la Católica. Y como dije ahorita, esta es tu casa, así que ha sido un gusto compartir toda esta semana y todas las horas de trabajo que nos han traído hasta aquí, pero vale la pena y seguiremos trabajando, ¿verdad? Y tratando que estas cosas se sigan haciendo. Gracias, Fernando, por traerme a casa nuevamente. Yo me siento tan contenta de que el colegio haya llegado al área sur y que esté, obviamente, haciendo cosas para los colegas de esta área y sobre todo los de Ponce. Yo estoy bien contenta de estar con ustedes. Estoy en casa. Qué bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, como dijo el licenciado Fernando Moreno, así que nos despedimos hasta la próxima semana. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.